Buen día a todos, soy el doctor Espinosa, residente de tercer año. El día de hoy vamos a revisar la plática de métodos de imagen seccional que incluyen tomografía trifásica, tomografía pancreática y colotomografía. Tenemos como profesor titular del curso universitario al doctor Daniel Flores Orcia, coordinadores del módulo, en este caso el doctor Álvaro Vargas Caro. Iniciando por los objetivos generales, vamos a tener que serán describir las características técnicas, fases de adquisición y utilidad diagnóstica de la tomografía trifásica hepática, la tomografía pancreática y la colotomografía, identificar las principales indicaciones clínicas, ventajas, limitaciones y datos característicos de cada uno de los métodos mencionados, promover la estandarización de protocolos y una adecuada planificación de estudios tomográficos según la patología sospechada. Iniciando pues por la tomografía computada hepática, también conocida como multifase o trifásica. Tendremos para este método de imagen como objetivos específicos detallar el protocolo técnico de adquisición de imágenes para una tomografía hepática trifásica, incluyendo el uso del contraste intravenoso, tiempos de adquisición y parámetros técnicos, diferenciar patrones de realce específicos que permiten sospechar patologías como hemangiomas, hiperplasia nodular focal, adenomas, hepatocarcinoma y metástasis hepáticas. Como introducción para este método de imagen tenemos que es el método de imagen más utilizado para el estudio hepático dinámico. Gran cantidad de las lesiones focales hepáticas no son visualizadas en un estudio de tomografía simple, por lo que cobra gran importancia realizar las diferentes fases descritas en la diapositiva que nos van a permitir evaluar de manera adecuada el parénquima hepático. Hay distintos patrones de realce post-contraste que van a precisar realizar este estudio de multifase. Esto nos va a permitir diagnosticar de mejor manera este tipo de lesiones y clasificarlas dentro de un grupo que nos va a permitir apoyar un diagnóstico para algún tipo de lesión en específico, sea esta de tipo benigna o maligna. Por lo que podremos valorar dentro del estudio de tomografía multifásica fases arterial, fase venosa, también conocida como portal, fases tardías, que también nos va a permitir este estudio dinámico realizar reconstrucciones en los diferentes planos, reconstrucciones en tercera dimensión y MIP. Para entender de mejor manera este método de imagen, vamos a hacer un breve recordatorio anatómico de la circulación hepática, recordando que es principalmente a través de dos estructuras vasculares importantes. La primera de ellas es la arteria hepática, la cual aporta un 25% de sangre procedente de la circulación sistémica, que aportará un 50% del oxígeno necesario para el parénquima. Mientras que la vena aportará un 75% de sangre, la cual procederá del tubo digestivo y aportará el otro 50% del oxígeno necesario. Una vez este pasa al parénquima y a los sinusoides hepáticos, se dirigirá hacia la vena cava inferior a través de las venas suprahepáticas. De manera general, vamos a poder clasificar a las lesiones hepáticas en dos tipos: lesiones hipervasculares, las cuales su irrigación depende casi exclusivamente de la arteria hepática, y lesiones hipovasculares, las cuales su irrigación dependerá de la vena porta. Un punto a tomar en cuenta es que estas lesiones se describirán como hiper o hipoatenuantes con respecto al parénquima hepático en fase arterial. Continuando con la clasificación de los tipos de lesiones, vamos a tener que de manera general el hemangioma forma parte de la lesión hipervascular benigna más frecuente, el hepatocarcinoma es la lesión hipervascular maligna más frecuente, la lesión hipovascular benigna más frecuente será el quiste hepático. Continuando, las metástasis serán la lesión hipovascular maligna más frecuente, el absceso hepático será la lesión pseudotumoral más frecuente y el lóbulo más frecuentemente afectado de manera general será el lóbulo hepático derecho, no solo por su situación y tamaño anatómico, sino porque este principalmente tiene más ramas de la arteria hepática y de la vena porta, lo cual lo hacen predispuesto para la ubicación de diferentes lesiones. Dentro de las principales indicaciones para una tomografía hepática trifásica tendremos una nueva lesión hepática indeterminada, la cual se presenta en un paciente que no tenga antecedente de disfunción hepática o cirrosis, y dentro de estas incluye adenoma, hiperplasia nodular focal, enfermedad metastásica hipervascular y colangiocarcinoma, en la cual se debe hacer una fase con un retraso de 10 minutos. También para el seguimiento de lesiones hepáticas previamente caracterizadas que incluyen, entre otras, carcinoma hepatocelular, adenoma, hiperplasia nodular focal, enfermedad metastásica hipervascular conocida y también colangiocarcinoma.
También se debe realizar en pacientes en seguimiento de cirrosis. Dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos a pacientes que hayan presentado alergia severa del medio de contraste, pacientes que hayan presentado choque anafiláctico, laringoespasmo, broncoespasmo severo y pacientes que tengan insuficiencia renal severa sin posibilidad de hemodiálisis posterior, principalmente en pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, especialmente si el paciente no es candidato a diálisis de manera temprana. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos una historia de reacción leve alérgica al contraste yodado, cual puede ser un paciente que podemos preparar con administración de antihistamínicos y corticosteroides, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5 con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, que tenga posibilidad de diálisis temprana, asimismo embarazo siempre y cuando el riesgo supera el beneficio. Dentro de los parámetros técnicos descritos en la bibliografía para la adquisición de un adecuado estudio de tomografía trifásica, tenemos que el contraste lo debemos calcular de 1.5 a 2.5 mililitros por kilogramo de peso corporal. El vuelo de solución salina que se utiliza es de 30 a 40 mililitros con la misma velocidad de inyección del contraste. Asimismo, debemos utilizar un pitch de 1.25 a 1, un kilovoltaje miliamperaje de 120 a 225 y una velocidad de inyección del contraste de 3 a 5 mililitros segundo. Esto nos lo permitirá los siguientes catéteres, los cuales son el verde y el rosa, el cual corresponde a un 18 gauge y un 20 gauge. En el siguiente cuadro tenemos descrito de manera breve la adquisición de una tomografía trifásica, iniciando porque todas nuestras adquisiciones deberán tener un grosor de corte menos de 5 milímetros y la sincronización de la secuencia se puede hacer de la siguiente manera, iniciando por la fase arterial, se sugiere un seguimiento del bolo o retardo de tiempo fijo. Cuando se hace por seguimiento de bolo, se colocará el ROI a nivel de la aorta abdominal a nivel de L1, siguiendo el eje celíaco o el hiato diafragmático. Después de alcanzar un realce aórtico umbral de 100 a 150 unidades Hounsfield, se sugiere un retraso de exploración de 15 a 30 segundos para la adquisición de la fase arterial tardía. O la otra forma de hacerlo es retardo de tiempo fijo, en el cual se esperarán de 35 a 45 segundos después de iniciar la inyección del medio de contraste con una velocidad de 3 a 5 mililitros segundos. Para la adquisición de la fase venosa portal debemos esperar de 60 a 75 segundos después de iniciar la inyección de 3 a 5 mililitros segundos, independientemente de cómo se cronometre la fase arterial. Y por último, la fase retardada se debe adquirir de 2 a 5 minutos una vez iniciada la inyección de medio de contraste. Cabe destacar que estos tiempos, principalmente de la fase retardada, se pueden modificar dependiendo de los parámetros técnicos que tengamos en nuestro equipo y de que también nosotros querramos evidenciar algún tipo de realce tardío de algún tipo de lesión. Asimismo, los reformateos multiplanarios pues se recomiendan en los diferentes ejes, sea coronal, sagital y también algunos otros tipos de reconstrucciones como las MIP. Esto principalmente para la detección de tumores, los cuales se les tratará de identificar en el caso de que tengan algún tipo de irrigación a través de uno de los dos principales, que son la porta o la arteria hepática. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de un protocolo de adquisición de tomografía trifásica, el cual está ya precargado en nuestro equipo de tomografía de sala 7, donde podemos observar señalados con el 1 y con el 2 lo que corresponde a la adquisición de los topogramas, señalado con el número 3 a la adquisición de nuestra fase simple, señalado con el número 4 lo que corresponde a la colocación de nuestro ROI, el número 5 señalado al rayo intermitente que nos va a permitir cuantificar las unidades Hounsfield, al número 6 el cual corresponde a la adquisición de la fase arterial, al número 7 que corresponde a la adquisición de la fase venosa portal y el número 8 el cual nos va a permitir la adquisición de la fase retardada. Cabe mencionar que los tiempos entonces de retraso son importantes para la adquisición de las diferentes fases en esos protocolos. El tiempo de exploración es importante, pero casi tan importante es la velocidad de inyección del contraste. Para las imágenes de fase arterial, los mejores resultados se obtienen a una velocidad de 5 mililitros segundo, ya que a 5 mililitros segundo habrá más contraste entregado al hígado cuando comience a escanearse y este contraste llega a una concentración más alta a esta velocidad.
Hablando bien ahora individualmente de cada una de las fases, iniciando por la fase simple, recordemos que esta fase es útil para la identificación de calcificaciones, hemorragias, enfermedad hepática difusa y habitualmente se obtiene para proporcionar una base sobre la cual vamos a poder observar el grado de reforzamiento de algún tipo de lesión. De manera general, tenemos que la densidad fisiológica del parénquima hepático varía individualmente de entre 55 a 65 unidades Hounsfield. El parénquima hepático normal aparecerá homogéneo y la densidad debe ser superior a la del vaso en más de 10 unidades Hounsfield. La fase arterial como característica tiene que la arteria y las ramas hepáticas deben de estar completamente realzadas. Las venas hepáticas aún no realzan por el flujo anterógrado. Otra característica que debemos recordar es que en las fases arteriales tempranas la vena porta aún no está realzada, mientras que en la fase arterial tardía inicia el realce de la vena porta sin mejora del realce en la arteria hepática. Es posible que el carcinoma hepatocelular solo muestre realce en la fase arterial tardía, por lo que cuando se sospecha de este tipo de lesión se prefiere realizar la fase arterial tardía en vez de una fase arterial temprana, recordando que esta se debe adquirir de los 35 a los 45 segundos. En la siguiente diapositiva podemos observar dos magnificaciones de estudios de tomografía transversal donde podemos observar una adquisición tomada a los 18 segundos y una adquisición tomada a los 35 segundos del paso del medio de contraste. Ambas corresponden entonces a una fase arterial, la primera una fase arterial temprana y la segunda una fase arterial tardía. Podemos observar que la que fue adquirida a los 18 segundos tiene un realce adecuado de la aorta y de la arteria hepática. Podemos observar asimismo cómo el realce de las estructuras arteriales de la lesión que se está estudiando pues es adecuado, pero que no nos permite visualizar pues de mejor manera la delimitación de la lesión, mientras que cuando se adquiere una fase arterial tardía a los 35 segundos podemos observar el realce heterogéneo que tiene dicha lesión y cómo se permite observar tanto la vascularidad arterial como los límites de dicha lesión. Por eso la importancia de los diferentes tiempos de adquisición a la hora de tomar un protocolo trifásico. Este se trató de un hepatocarcinoma, el cual, como habíamos mencionado, tiene un mejor realce en la fase arterial tardía, por lo que es preferible tomar este tipo de adquisición pues para la mejor caracterización de dicha lesión. Recordando, la fase venosa portal se debe adquirir de 60 a 75 segundos del paso del medio de contraste. La vena porta y sus ramas estarán completamente realzadas, las venas hepáticas se realzan con flujo anterogrado y el parénquima hepático está en su punto máximo de realce. Como podemos observar en el siguiente esquema anatómico, tenemos que el parénquima hepático pues está homogéneamente realzado y asimismo las estructuras venosas son las que se alcanzan a observar con mayor cantidad pues de contraste. Ya en la magnificación de tomografía en adquisición venosa portal podemos observar cómo el parénquima hepático está adecuadamente realzado y podemos observar pues las estructuras venosas, las cuales pues, son las que principalmente vamos a poder evaluar aquí. La importancia de una adecuada adquisición en fase venosa portal recae en que nos ayudará a detectar tumores hipovasculares con el parénquima hepático normal realza al máximo. Serán visibles como lesiones hipodensas en un hígado relativamente hiperdenso, como lo serán las metástasis hipodensas de colon, pulmón y próstata. También nos ayudará a detectar otro tipo de lesiones como son los quistes y los abscesos. La fase de equilibrio, también conocida como fase retardada, la cual se adquiere de 2 a 5 minutos y que puede extender su adquisición hasta 10 minutos del paso del medio de contraste, se caracteriza porque las venas porta y hepáticas están realzadas, pero menos que en la fase venosa portal. Podemos observar que el parénquima hepático realza, pero generalmente menos que en la fase venosa portal. Podemos observar que aquí se harán visibles los tumores que pierden contraste más lentamente que el hígado y dichos tumores se observarán con mayor densidad en comparación con el resto del parénquima hepático. Como podemos observar en el siguiente esquema anatómico, podemos observar cómo el parénquima hepático tiene un reforzamiento pues homogéneo y que es similar al de las estructuras venosas y que podemos confirmar ya en la adquisición en fase retardada o de equilibrio, donde podemos observar cómo las estructuras venosas y el parénquima hepático llegan a tener una densidad similar, lo cual va a ayudar a identificar mejor estas lesiones que pierden más lentamente pues en medio de contraste. Ahora que conocemos las diferentes fases de la tomografía trifásica de hígado, vamos a poder hablar de ese concepto, el cual es conocido como lavado o washout. Este se refiere a un intenso reforzamiento en fase arterial seguida de un lavado, el cual es washout, rápido de en fase venosa portal.
Como podemos observar en las siguientes imágenes de tomografía en adquisición transversal, siguiendo protocolo trifásico, vamos a poder observar señalado con la letra A lo que corresponde a la fase simple, señalado con la letra B lo que corresponde a la fase arterial tardía, señalado con la letra C lo que corresponde a la fase venosa portal y por último señalado con la letra D lo que corresponde a una fase retardada, donde vamos a poder observar cómo desde la adquisición en fase simple, una lesión que es dependiente del parénquima hepático del lóbulo del lado derecho, donde podemos observar que en fase arterial tardía tiene un rápido reforzamiento y que en fase venosa portal prácticamente este medio de contraste pues se pierde. Tras la adquisición en fase de equilibrio o retardada, podemos observar que esta lesión se comporta pues hipodensa con respecto al parénquima hepático, lo que nos hace pensar de una lesión que es altamente vascularizada y asimismo que tiene un drenaje venoso rápido, lo que nos hace pensar de que esta lesión es compatible con una lesión tumoral, que en este caso se trató también de un hepatocarcinoma. Como podemos observar, este concepto de washout nos permite diferenciar a ese tipo de lesiones que son hipervascularizadas y que nos hacen pensar de algún tipo de etiología en específico. Otro concepto importante que debemos conocer es el reforzamiento centrípeto. Este hace referencia a lesiones las cuales inicia su reforzamiento desde la periferia y se dirige hacia el centro. En fase arterial, entonces, estos reforzamientos en la periferia se hacen notar desde las fases arteriales y podemos observar cómo en las fases venosas comienza a acercarse hacia el centro para que en las fases de equilibrio o en las fases tardías vamos a poder observar cómo esas lesiones comienzan a tener ya prácticamente un reforzamiento total, como podemos observar en los siguientes ejemplos de tomografía en adquisición transversal, donde podemos observar señalado con la letra B lo que corresponde a una fase arterial, señalado con la letra C lo que corresponde a una fase venosa portal y señalado con la letra D lo que corresponde pues una fase venosa retardada, donde podemos observar cómo esta lesión en la cual se encuentra en el hígado comienza a tener un reforzamiento desde la periferia, mientras que en la fase venosa vamos a poder observar cómo se va acercando hacia el centro y por último y en las fases de equilibrio vamos a poder observar cómo esta lesión prácticamente comienza a tener un reforzamiento completo en comparación con el resto del parénquima hepático, el cual ya podemos observar está comenzando a perder su densidad con el medio de contraste. Una consideración importante que se debe tener con los hemangiomas con respecto al resto de lesiones que ya vimos previamente es que estos no se deben comparar con el resto del parénquima hepático, sino con las estructuras vasculares que los irrigan. Como podemos observar en las siguientes imágenes de tomografía en adquisición transversal en protocolo trifásico, señalado con las flechas amarillas, vamos a poder observar en la primera imagen, señalado con la flecha, esta lesión la cual se comporta hipodensa. Podemos observar que en la fase arterial tardía dicha lesión se comporta como las estructuras vasculares adyacentes. Podemos observar que en la fase venosa portal vamos a ver que dicha lesión comienza a tener un comportamiento similar a las estructuras venosas, mientras que ya en las fases prácticamente tardías vamos a ver cómo dicha lesión se comporta isodensa a las estructuras vasculares que también están teniendo el realce en ese momento. Esto es importante porque un hemangioma se tiene que caracterizar de la siguiente manera, en comparación con las estructuras vasculares y no con el parénquima hepático adyacente. Hablando propiamente de las lesiones hipervasculares, debemos recordar que dichas lesiones tienen su mayor realce en las fases arteriales. La mayoría de dichas lesiones serán de tipo benigno, como la hiperplasia nodular focal, el adenoma y el hemangioma, y mientras que las malignas corresponderán principalmente a metástasis. Para eso tenemos la siguiente mnemotecnia, la cual es Putín come riñón con su mamá. Este tipo de lesiones corresponderán a metástasis de pulmón, de tiroides, de coriocarcinoma, melanoma, riñón y mama. En las siguientes magnificaciones de tomografía en adquisición transversal con protocolo trifásico vamos a poder observar múltiples lesiones hepáticas las cuales se comportan hipervascularizadas. Todas estas corresponden a diferentes tipos de metástasis de los tumores que ya habíamos visto previamente. Como ya lo vimos, las metástasis hepáticas son el tumor maligno más frecuente y ocurren hasta 18 veces más que los tumores primarios hepáticos. Esto es como consecuencia de la circulación portal. El hígado es el órgano en el que más frecuente se localizarán las metástasis. Y de los diferentes tipos de tumores que vimos previamente, el tumor principalmente mamario será el más frecuente que hace metástasis hepáticas.
Las lesiones con cicatriz también son importantes como las de la hiperplasia nodular focal, el carcinoma fibrolamelar, el colangiocarcinoma y el carcinoma hepatocelular. Esto es debido a que este tipo de lesiones se comportan de una manera ligeramente diferente. En fase simple, estas lesiones se comportarán, como podemos observar en las imágenes de tomografía, como isodensas al parénquima hepático. Podemos observar cómo, tras la administración de medio de contraste en las fases arteriales tempranas o tardías, dichas lesiones tienen un reforzamiento bastante importante, pero el centro se mantiene hipodenso, esto es porque tiene una cicatriz central. Con respecto ya las fases de equilibrio, vamos a poder observar cómo dichas lesiones prácticamente en la periferia van perdiendo poco a poco el reforzamiento, pero la cicatriz va a tener un realce tardío. Esto es debido a que los sinusoides o la vascularidad central de la cicatriz es más lenta en comparación con el resto de la lesión. Tomografía computada de páncreas. Como objetivos específicos serán detallar el protocolo técnico de adquisición de imágenes para una tomografía de páncreas, incluyendo el uso de contraste intravenoso, tiempos de adquisición y parámetros técnicos, reconocer los datos tomográficos característicos de las principales patologías pancreáticas, pancreatitis aguda y complicaciones como necrosis y pseudoquistes. Como introducción, tenemos que la tomografía será la modalidad de imagen preferida para la evaluación de enfermedades pancreáticas. Evalúa la mayoría de enfermedades pancreáticas, incluidas las enfermedades inflamatorias, el traumatismo, neoplasias, adenocarcinoma ductal pancreático y alteraciones congénitas. ¿Qué limitaciones tiene dicho protocolo de estudio? La evaluación estará limitada ante lesiones pequeñas, especialmente aquellas que son menores a 0.5 centímetros, la necesidad de adquirir imágenes en fase simple para medir el realce del tejido, capacidad limitada para distinguir entre tumor residual o recurrente y cambio posterior al tratamiento, asimismo la exposición a radiación especialmente en pacientes jóvenes que necesitan exámenes de seguimiento. Hablando del protocolo actual de tomografía en fase dual, vamos a hablar que la adquisición de tomografía con doble fase después de la administración de medio de contraste intravenoso se debe hacer a una velocidad de flujo de 3 a 5 mililitros segundo para una mejora óptima de la tomografía pancreática. La fase pancreática se realiza alrededor de los 35 a 40 segundos después de la inyección del medio de contraste. La fase venosa portal se realiza posteriormente después de un retraso de 70 segundos. Esto es importante ya que el parénquima pancreático va a tener su mejor reforzamiento pues a los 35 a 40 segundos de inicio del paso del medio de contraste. En la siguiente imagen vamos a poder observar cómo se programa un protocolo en la tomografía en la sala 7 donde podemos ver señalado con el 1 y 2 lo que corresponden a los topogramas, señalado con el 3 a la fase pancreática y señalado con el 4 también lo que corresponde a la fase venosa portal. En el siguiente recuadro vamos a poder observar de manera resumida cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para la adquisición de un protocolo de tomografía para una fase pancreática. Se los dejo para su posterior revisión con más detenimiento. Como ya vimos, un protocolo en fase pancreática de manera adecuada debe tener principalmente estas dos fases, la fase pancreática y la fase venosa portal. La fase pancreática será en la que el realce mayor será el del parénquima hepático. Vamos a poder observar la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior, y su utilidad será que nos ayudará a observar de mayor diferencia de atenuación entre el parénquima hepático normal y los tumores hipodensos. Asimismo, nos ayudará a diferenciar entre las arterias y los diferentes tipos de tumores. Otra característica que debe tener es que la fase venosa portal nos ayudará a la detección más fácil de metástasis hepáticas y trombos venosos. La fase venosa portal se caracteriza porque pues, las venas mesentéricas superior y portal serán principalmente visibles. Asimismo, cuando se decide adquirir una fase arterial, la fase arterial realizada previamente, como se hacían protocolos antes de que se actualizara, se adquiría a los 20 segundos y ya no se incluyen los protocolos estándar porque se ha descubierto que es innecesaria para la evaluación pues principalmente el adenocarcinoma ductal pancreático e incluso para la estratificación vascular no es necesaria por lo que ha quedado en desuso. Actualmente y de forma estandarizada en nuestra sede adquirimos una fase simple con la finalidad de poder observar calcificaciones y hemorragia. Asimismo, podemos observar en la siguiente adquisición de tomografía en fase simple cuál sería la densidad habitual del parénquima pancreático, el cual corresponde a 40 más menos 10 unidades Hounsfield.
Como ya habíamos mencionado, la fase pancreática será la fase en la que el parénquima pancreático tiene la mayor atenuación, la cual es útil para evaluar diferentes tipos de lesiones. Asimismo, la arteria mesentérica superior y el tronco ciliario serán adecuadamente opacificados. Asimismo, en la fase venosa portal, como ya habíamos mencionado, también nos permitirá evaluar algún otro tipo de lesiones, hipodensas y metástasis. A pesar de que el protocolo previamente descrito es útil para la descripción de la mayoría de lesiones en el páncreas, se han propuesto algunas modificaciones al protocolo de fase dual para optimizar las imágenes pancreáticas. Algunas de ellas son tasas de flujo más altas, 8 mililitros segundos, lo cual permitirá un mejor realce y contraste tisular. Dosis de medio de contraste adaptadas al peso corporal del paciente. Esto mejora principalmente el contraste en pacientes que son más pesados. Retrasos en exploración individualizados. Esto debido a que mejoran el contraste entre el tumor y el páncreas. Principalmente se hace con imágenes cada 2 segundos durante 66 segundos y 5 minutos después del inicio del medio de contraste. Otra de ellas será la utilización de este tipo de yodo, el cual es de 400 miligramos mililitro, el cual mejora el contraste de los vasos y órganos. ¿Cuándo se preferirá el uso de contraste oral? El agente de contraste oral se utiliza en imágenes pancreáticas para proporcionar una distensión gástrica y duodenal adecuada. Se prefiere un agente de contraste neutro porque un agente de contraste radiopaco puede oscurecer estructuras de alta atenuación e hiperrealce en la región gastroduodenal. La mayoría de los autores sugieren la administración de 500 a 1000 mililitros de agua durante 20 a 30 minutos ante el estudio de tomografía, exceptuando pacientes que por algún motivo o alguna indicación no puedan tomar líquidos. ¿Cuándo utilizar la tomografía pancreática para traumatismo pancreático? Este se debe utilizar en pacientes hemodinámicamente estables, a los cuales se les realizará este estudio de tomografía con medio de contraste, al cual se utilizará un bolo intravenoso de 100 a 150 mililitros de medio de contraste inyectado a un caudal de 3 a 5 mililitros por segundo, seguida por un bolo de solución salina de 30 a 70 mililitros, inyectado de 3 a 5 mililitros por segundo. Aquí, el uso del medio de contraste oral será diferido, debido a que esto provoca retrasos en la tomografía. Asimismo, no se utiliza en pacientes que tienen trauma cerrado. En esta diapositiva podemos observar un estudio de tomografía en adquisición transversal en fase pancreática, donde vamos a poder observar una lesión lineal hipodensa en el cuello del páncreas que corresponde a un traumatismo secundario a un golpe con el manubrio de una bicicleta, donde podemos observar cómo el resto del parénquima pancreático tiene un realce homogéneo, mientras que la lesión afectada por el trauma va a tener una disminución de su densidad con respecto al resto del parénquima pancreático. El uso de la tomografía pancreática para los protocolos de pancreatitis. La tomografía con contraste de rutina es adecuada para el diagnóstico. Las imágenes multifásicas del protocolo pancreático, la fase arterial, suelen ser innecesarias, por lo que solamente se hace una fase simple, una fase pancreática y una fase portal. Si la insuficiencia renal impide la administración del medio de contraste intravenoso de la tomografía, se puede preferir el uso de la resonancia magnética sin contraste, pero la tomografía sin contraste también puede ser una alternativa para este tipo de pacientes. Se recomienda realizar una tomografía de 72 a 96 horas tras el inicio de los síntomas, ya que las imágenes serán más útiles cuando pasan de 5 a 7 días después del ingreso y también cuando hay complicaciones locales o necrosis pancreáticas. Hay poca correlación con la gravedad clínica y sensibilidad de las imágenes disminuye en los primeros días, por lo que por eso se prefiere que entre más tardío se realice la tomografía, tendrá mayor sensibilidad y especificidad para la estratificación de los pacientes con pancreatitis. Cuando las indicaciones previamente descritas no aplicarán, se utilizará un protocolo de tomografía pancreática antes de las 72 horas si existen alguno de los siguientes escenarios clínicos: dudas diagnósticas, ausencia de mejoría clínica y sospecha de complicaciones precoces, primer episodio de pancreatitis aguda por encima de los 40 años sin causa identificable, para descartar proceso neoplásico subyacente. En el siguiente recuadro lo que les trató de demostrar serán las diferentes fases de la pancreatitis por temporalidad y por los datos por imagen, asimismo las características que éstas tendrán por tomografía. Iniciando por la categoría tenemos que dependiendo de si es mayor o menor a 4 semanas se van a clasificar de la siguiente forma. Primero, pancreatitis edematosa intersticial. Con el tiempo de evolución es menor a 4 semanas, la colección que se formará en esta será una colección líquida peripancreática aguda.
La localización será extrapancreática y sus datos por imagen serán los siguientes. Será una colección homogénea isodensa líquido que adopta morfología de los espacios retroperitoneales y que no tendrá pared. Asimismo, la pancreatitis necrotizante, que también es menor a 4 semanas, será la colección característica de esta lesión, una colección necrótica aguda, la cual la localización puede ser intra o extrapancreática. Esta será una colección heterogénea y que tampoco tiene pared. Asimismo, la pancreatitis edematosa intersticial, con respecto al tiempo de evolución, será mayor a 4 semanas. La colección que formará será el pseudoquiste. La localización debe ser extrapancreática y los datos por imagen será una lesión ovoidea homogénea isodensa líquida encapsulada por una pared delgada. Continuando ya por último, la pancreatitis necrotizante, cuando es mayor a 4 semanas, formará la siguiente colección, la cual es una necrosis encapsulada, la cual la localización puede ser intra o extrapancreática y los datos por imagen serán una lesión heterogénea, ovoidea, isodensa líquido encapsulado por una pared gruesa que tiene un ávido realce tras la administración de medios de contraste. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar dos magnificaciones de tomografía transversal en fase pancreática, donde en la imagen del lado derecho, en situación de páncreas señalado con la flecha negra, vamos a poder observar un aumento difuso de la cabeza del cuello y parte del cuerpo del páncreas, asociada con las flechas blancas, señalado a una colección en recesos peritoneales isodensa de líquido, la cual no tiene pared, con relación a una pancreatitis edematosa intersticial asociada a una colección líquida peripancreática aguda. Mientras que del lado izquierdo vamos a poder observar, señalado con el asterisco, lo que corresponde al parénquima pancreático con una disminución de su realce en la fase pancreática. Asimismo, vamos a poder observar, señalado con las flechas blancas, lo que se encuentra asociado a esta lesión pancreática que corresponde a una colección, la cual podemos observar tiene bordes irregulares, mal definidos, la cual es heterogénea de predominio hipodensa con áreas de mayor densidad con relación a una pancreatitis necrotizante asociado a una colección necrótica aguda. En la siguiente diapositiva podemos observar dos magnificaciones de tomografía, la primera de ellas en adquisición transversal en fase pancreática y la segunda en reconstrucción coronal también en fase pancreática, donde iniciando por el lado derecho vamos a poder observar que en situación de páncreas observamos una lesión señalada con el asterisco ovoidea de bordes regulares bien definidos, pared delgada, que tras la administración de medio de contraste tiene un ligero reforzamiento. También podemos observar que el contenido es homogéneo hipodenso y de hecho atenuaba a líquido en las unidades Hounsfield en un paciente que tuvo pancreatitis edematosa intersticial con relación a un pseudoquiste. Mientras que del lado izquierdo vamos a poder observar dos colecciones señaladas con las flechas blancas, las cuales, como pueden observar, son irregulares. Ambas tienen una pared gruesa, irregular, heterogénea. Asimismo, vamos a poder observar que el contenido de la colección más grande es heterogéneo y principalmente tiene algunos corpúsculos aéreos con relación a un paciente que tuvo una pancreatitis necrotizante asociada a una colección con necrosis encapsulada. Esto es importante, como ya pudimos observar, debido a que el estudio de tomografía nos permite clasificar en estas categorías a los pacientes que tienen pancreatitis. Dependiendo de la temporalidad, nos podemos orientar a algún tipo de diagnóstico y también nos permite darle al clínico algún tipo de referencia para el siguiente tratamiento que pueden llevar este tipo de pacientes. Ahora vamos a hacer revisión ya del último tema, colotomografía. Los objetivos de esta revisión específicos serán los siguientes: describir los fundamentos técnicos anatómicos de la colotomografía como método diagnóstico no invasivo del colon, explicar el protocolo de preparación del paciente, incluyendo la limpieza intestinal, distensión colónica con aire CO2 y administración de contraste oral o rectal cuando se indique, detallar los parámetros de adquisición y reconstrucción de imágenes en colotomografía, incluyendo las técnicas de reconstrucción 2D y 3D. Como introducción tenemos, la definición de este estudio será: estudio de la pared colónica mediante tomografía tras la insuflación de aire por vía rectal con el fin de detectar lesiones, básicamente pólipos o cáncer. La colonotomografía por tomografía fue aceptada por la American Cancer Society en el 2008 como técnica de cribado para el cáncer colorectal. ¿Qué ventajas tiene este método de imagen con respecto a un screening habitual? Tiene un menor riesgo de perforación,
una sensibilidad de un 82 a un 92% para la detección de adenomas a partir de 1 centímetro y que se puede realizar cada 5 años si es normal. Este tipo de estudios de imagen nos permite disminuir el riesgo o la morbimortalidad de pacientes que se someten a múltiples estudios de colonoscopía, los cuales pues incrementan el riesgo de perforación o incrementan también la probabilidad de tener algún tipo de complicación secundaria a este procedimiento. Contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas serán las siguientes: condiciones inflamatorias agudas como diverticulitis aguda, etapa activa de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, cirugía abdominal o pélvica reciente. Mientras que las contraindicaciones relativas serán cuando la colotomografía es más difícil de realizar si hay una colostomía, ya que no existe un mecanismo de esfínter natural para retener el gas. Contraindicaciones generales de la tomografía, por ejemplo, el embarazo, la claustrofobia, etc. Antecedentes de alergia grave, anafilaxia a los medios de contraste iodados. Los pacientes con alto riesgo de un tumor gastrointestinal, por ejemplo, el síndrome de Lynch, pueden no ser buenos candidatos para la detección por colotomografía. En esta diapositiva cito una serie de ventajas va sobre desventajas del estudio de colonoscopía óptica va sobre la colotomografía. Dentro de las ventajas se encuentran que es un procedimiento menos invasivo, por lo tanto hay una menor tasa de complicaciones. Toma menos tiempo que una colonoscopia óptica. Puede visualizar el colon más allá de la obstrucción o del estrechamiento. Asimismo, detecta la patología extracolónica. Dentro de las desventajas, se encuentra que la materia fecal residual puede dar lugar a una interpretación errónea del estudio. Muestra de biopsia no se puede tomar en el momento del procedimiento. Y la exposición a radiación ionizante. Como mencioné previamente en la diapositiva pasada, la presencia de grandes cantidades de material de residuo pueden provocar una mala interpretación del estudio, por lo que durante los primeros años las preparaciones eran las mismas para una colonoscopia óptica, es decir, basadas únicamente en agentes catárticos. Con el advenimiento de la mejora de la técnica, asimismo se agregó la eliminación de grandes cantidades de residuo, dieta baja en fibra, líquidos claros e hidratación 2 días antes. Asimismo, ayuno después de medianoche. Aún siguiendo adecuadamente las indicaciones previamente descritas, muchos de los pacientes aún presentaban cierta cantidad de residuo en diversos segmentos del colon. Esto causaba problemas diagnósticos en la interpretación de la colotomografía, ocultando lesiones o causando falsos positivos. Para esto vino el advenimiento del marcaje o tinción de las heces, en el cual se administra cierta cantidad de contraste bioral durante el transcurso de la preparación colónica. Principalmente se utiliza medio de contraste iodado y la ventaja que tiene es que nos va a permitir distinguir perfectamente entre el material de residuo y las lesiones que verdaderamente interesan, en este caso los pólipos. El siguiente se trata de una magnificación de un estudio de colotomografía con tinción o marcaje de heces, donde podemos observar este defecto de llenado, el cual protruye a través de la pared posterior del colon con respecto a un pólipo. Como podemos observar, la adecuada interfaz entre el material de residuo y el pólipo no dificulta la visualización del mismo, por lo que actualmente el marcaje o tinción de las heces es un estándar al momento de la preparación del colon para este estudio de imagen. Otra consideración importante al momento de preparar el colon será que este debe ser adecuadamente distendido. Para poder analizar la pared del colon es imprescindible lograr su correcta distensión. Es difícil conseguir una distensión global y uniforme. Desde los inicios del estudio de colotomografía es obligatorio adquirir las imágenes en 2 posiciones, tanto en decúbito prono como en decúbito supino. Continuando con la adecuada distensión del colon, tenemos que el proceso de insuflación debe ser siempre cuidadoso, pero no requiere anestesia ni sedación. La insuflación puede realizarse con aire ambiental o con CO2. Tras la insuflación se obtiene una radiografía previa al inicio de la adquisición de las imágenes con el fin de comprobar que el grado de distensión sea el apropiado. Como podemos observar en la siguiente radiografía previa a la adquisición de una tomografía, donde podemos observar los diversos segmentos de colon adecuadamente distendidos. El grado de distensión debe estar reflejado en el informe, ya que un segmento no distendido equivale a un segmento no estudiado y por lo tanto la sensibilidad y especificidad para describir una lesión en este segmento que no es estudiado pues disminuye, ya que no nos permitirá caracterizar de manera adecuada dicha lesión.
La siguiente se trata de una propuesta del protocolo de adquisición. Para protocolos de baja radiación, utilizar máximo 140 de miliamperaje y 100 de kilovoltaje, con modulación de dosis y reconstrucciones iterativas. Grosor de corte menos de 3 milímetros e intervalo de reconstrucción inferior a 2 milímetros, más un algoritmo estándar de reconstrucción. Continúa con el protocolo de adquisición. El análisis de las imágenes obtenidas en la colotomografía presenta la posibilidad de una evaluación en 2D o en 3 dimensiones. La evaluación 2D se basa en las secciones transversales y las reconstrucciones multiplanares, mientras que la 3D ofrece una visión endoluminal que emula la visión tradicional de la endoscopía, lo que facilita la identificación de múltiples imágenes polipoideas que se pueden encontrar a lo largo de todo el colon. Una desventaja que tiene la colotomografía con respecto a la colonoscopia habitual es que ésta solo detectará pólipos clínicamente significativos. Dichas lesiones diana en colotomografía no son cualquier tipo de pólipo, sino que se caracterizarán por ser un adenoma avanzado, es decir, aquel que tiene un mayor riesgo de progresión hacia cáncer, un tamaño igual o superior a 1 centímetro, importante componente velloso o bien una muestra de displasia de alto grado. Asimismo, la colotomografía tiene resultados comparables con la colonoscopia óptica para la detección de lesiones grandes, cercana al 100%, alta para la detección de pólipos intermedios, los cuales se encuentran entre 6 y 9 milímetros, pero menores a esto se dificulta la visualización y continuará siendo la colonoscopia la mejor opción para este tipo de pacientes. El uso correcto de la semiología en colotomografía es importante para la descripción adecuada de los diferentes tipos de lesiones. Iniciando por los pólipos, un verdadero pólipo es aquella lesión que muestra una densidad a partes blandas, homogénea, sin gas en su interior. Los pólipos se clasificarán morfológicamente en pólipos pediculados, sésiles o planos. No hay signos de colotomografía que nos permitan diferenciar los adenomas de las lesiones polipoideas no neoplásicas, como los pólipos hiperplásicos o los inflamatorios, por lo que el estudio histológico siempre será necesario. Del lado izquierdo vamos a poder observar múltiples imágenes, las cuales corresponden tanto al estudio de colotomografía y al estudio de colonoscopia óptica. En la primera imagen vamos a poder observar señalado con el apuntador una lesión de pendiente de la pared medial del colon, la cual es isodensa a tejidos blandos, ovoidea y aparentemente pediculada, que corresponde ya al estudio de colonoscopia óptica a una lesión efectivamente de tipo polipoidea. Mientras que en la parte inferior podemos observar esta lesión de bordes lobulados definidos que hacía sospechar a un pólipo, de cual ya por colonoscopia óptica se confirma dicha lesión. Es importante realizar las caracterizaciones de las lesiones que son de gran importancia, ya que estas van a corresponder casi siempre a lesiones por colonoscopia óptica, las cuales van a tener características de tipo similar. Continuando con el uso correcto de la semiología en colotomografía, tenemos que los cánceres de más difícil detección son los de menor tamaño, que generalmente todavía no son concéntricos y pueden presentarse tan solo como un engrosamiento focal de parte de la circunferencia de una ostra o como una lesión sésilo plana. ¿Cómo definiremos entonces una lesión plana? Una lesión plana será aquella cuya altura no supera los 3 milímetros, como podemos observar en la siguiente magnificación de un estudio de colotomografía, donde podemos observar que dependiente de la pared lateral del colon, observamos una lesión ovoidea, la cual mide menos de 3 milímetros, correspondiente pues a una lesión de tipo plano. Algunos tipos concretos de pólipos pueden caracterizarse algo más como los grandes adenomas vellosos en los que se reconocen sus vellosidades y en que en ocasiones pueden contener atrapados material de marcaje o gas, dificultando el diagnóstico de estos, como podemos observar en las siguientes imágenes de magnificación de colotomografía, donde podemos observar que dependiente de la pared posterior del colon, esta lesión de bordes irregulares definidos, la cual atrapó cierta cantidad de material de marcaje. Como podemos observar, no tiene bordes adecuadamente definidos y en las diferentes reconstrucciones multiplanares podemos observar que dicha lesión tampoco tiene bordes tan regulares. Esto hace pensar de un adenoma velloso, el cual puede ser un diagnóstico importante para el clínico y que va a ser necesario la complementación tal vez con un estudio de colonoscopia óptica. Caracterizar adecuadamente en un reporte una lesión. Iniciando por el tamaño. Lesiones de 6 milímetros o mayores se deben medir en eje mayor de la cabeza del pólipo, excluyendo el pedículo, tanto en 2D como en 3D. La morfología, si es sésil, pediculado o plano.
Asimismo, la localización y los segmentos colónicos afectados, sean rectos, sigmoides, descendente, ascendente y ciego. Asimismo, la atenuación de dicho pólipo, sea isodenso a tejidos blandos o isodenso a grasa. Las imágenes que acabamos de ver correspondían a un estudio de colotomografía en reconstrucción que asemeja bastante a una colonoscopia óptica. Como podemos observar en estas reconstrucciones multiplanarias del mismo paciente, podemos observar la lesión de aspecto polipoideo dependiente de la pared medial del colon ascendente. Dicha lesión es isodensa a tejidos blandos y correspondía al pólipo que pudimos observar por dicha reconstrucción. Para la adecuada caracterización de dichas lesiones que vamos a poder observar por la colotomografía, vamos a utilizar que es el CIRATS, el cual vamos a tener de CIRAT 0 a CIRATS 4. CIRAT 0, estudio inadecuado en espera de comparación con estudio de colotomografía previo, preparación inadecuada, no pueden excluirse lesiones mayores a 1 centímetro debido a la presencia de residuo, insuflación inadecuada, uno o más segmentos colapsados en las dos series de imágenes, en espera de estudios previos a comparar. Colon normal o lesiones benignas. Recomendación: continuar rutina de cribado de 5 a 10 años. No se observan anormalidades en el colon. No hay pólipos mayores de 6 milímetros. Lipoma o divertículo invertido. Lesiones no neoplásicas, por ejemplo, divertículos. C2. Pólipos de tamaño intermedio o hallazgos indeterminados. Recomendación: seguimiento. Pueden retrasarse a los 3 años aunque está sujeto a circunstancias individuales o colonoscopía. Pólipos de tamaño intermedio de 6 a 9 milímetros, en número inferior a 3. Hallazgos indeterminados. No pueden excluirse pólipos mayores o igual a 6 milímetros en estudios técnicamente correctos. C3. Pólipo posible adenoma avanzado. Recomendación: colonoscopía. Pólipos mayores a 10 milímetros, mayores a 3 pólipos, cada uno de 6 a 9 milímetros de tamaño. C4. Tumor de colon, aspecto de malignidad, recomendación: consulta con cirugía. Lesión que compromete la luz colónica o que muestra invasión extracolónica. Ya para cerrar el tema, vamos a hacer una breve revisión de lo que serían las trampas en el estudio de colotomografía. El residuo fecal excesivo. Malinterpretación de este como pólipo siguió a pasar desapercibido como un pólipo cubierto con residuo. Excesivo fluido en el colon limita la evaluación de los pólipos sumergidos en los depósitos de líquido en imágenes 3D. Colon sin distender. Malinterpretar un segmento colapsado de colon con un tumor y o pasar desapercibido un pólipo dentro del colon colapsado. Todas estas van a ser una serie de puntos que debemos tomar en cuenta al momento de la interpretación. ¿Acuerdo? Entonces, siempre tomar en cuenta este tipo de trampas con las que nos podemos enfrentar durante la interpretación de un estudio de colotomografía. Ya para terminar, dejo mis conclusiones. Cada protocolo tiene indicaciones clínicas bien definidas y debe seleccionarse según el contexto del paciente y la sospecha diagnóstica, evitando estudios innecesarios o mal indicados. El conocimiento anatómico, técnico y fisiopatológico es esencial para una interpretación adecuada de los datos tomográficos, especialmente en órganos complejos como el hígado, el páncreas y el colon. La integración de la tomografía en la práctica clínica contribuye significativamente a la detección temprana de enfermedades y el seguimiento terapéutico y la mejora o toma de decisiones médicas.